Los sonidos de la salud. La armonía producida por la música del espíritu no solo es comparable con la perfecta unión de los miembros de una familia en concordia, estando conforme con uno mismo y siendo partícipe de los demás. El investigador y científico Samael Aun-Weor, a través de sus más de 70 libros, ha dejado plasmado de forma contundente las posibilidades que todo ser humano puede en sí mismo cristalizar. Del mismo modo, Goethe lo corrobora, añadiendo que todos tenemos las facultades latentes, susceptibles de ser despertadas, y que su centro de ubicación se encuentra en el cerebro. Los sonidos se hallan profundamente relacionados con el diario vivir. Se puede y debe definir el sonido como cierto tipo de onda longitudinal que viaja a través del espacio y del tiempo. Desde que iniciamos un nuevo día, percibimos sonidos, ya sean armoniosos o estridentes, ocasionales o mecánicos, y de ello se deriva el comportamiento psicológico de la sociedad. El dulce arrullo de la madre a su hijo o los sonidos de la naturaleza son beneficiosos para la salud. Ellos provocan una actividad en los dos hemisferios cerebrales en armonía. En cambio, los ruidos producidos por las ciudades originan serios trastornos físicos y psicológicos, produciendo un embrutecimiento generalizado del hombre actual, que repercute en su demanda espiritual. El estudiante gnóstico debe buscar en los sonidos el equilibrio de los 5 centros de la máquina humana para alcanzar el grado de iniciado y poseer el conocimiento de los misterios de la vida y de la muerte. La música clásica nos invita a mantenernos en equilibrio psicológico, a saber disfrutar del medio ambiente y a saber relacionarnos correctamente en la sociedad. Actualmente, todos los seres humanos estamos siendo víctimas de las melodías subjetivas. Así como la serpiente es encantada, el hombre también está apresado e hipnotizado por la música mediocre. Los sonidos de la salud son la contraparte de esta situación hipnótica. Despiertan la conciencia a la vida multidimensional. Para no ser influenciados por lo nefasto, la madre naturaleza siempre nos ofrece su cobijo. Hay que reconocer el mensaje espiritual de la música y capturar todo aquello que nos eleva el espíritu. La búsqueda interna del alma se manifiesta externamente mediante la música inefable. Con la música el alma aprende a remontarse de las miserias humanas, pone en actividad determinados vórtices de energía de la anatomía oculta del hombre, restableciendo así los centros magnéticos. En el libro sagrado de la Biblia se dice que en el primer día Dios creó la luz. Los 4 elementos en acción, el toro, el león, el águila y el ángel, son sus portadores. Oficialmente se acepta que el sonido genera luz. Si los científicos ya han demostrado que mediante la luz se puede generar sonido, es evidente que en la medida que decidamos sintonizarnos con tal o cual música, emitiremos esa misma luz. La música crea un estado emocional específico en el oyente. Lejos de dejarnos llevar por las emociones inferiores, debemos fomentar las manifestaciones de tipo superior, las cuales corresponden a la conciencia y no a la personalidad. Así, la música antisonante, fuera de toda armonía para el espíritu, duerme aún más la conciencia y crea nuevos agregados psicológicos, como consecuencia de un estado emocional equivocado.
Quienes fomentan la música moderna son víctimas y verdugos de un cambio de principios en el individuo, una caída de valores, pues utilizando el espectáculo se envían mensajes subliminares. Estos mensajes atentan contra todo principio de libertad y de respeto por el libre albedrío de la conciencia. Entonces, los grupos humanos, ebrios de vicio, se entregan a los placeres con desenfrenado deleite. En la mayoría de los casos, se desconoce o ignora la enorme repercusión que tiene el medio auditivo, y lejos de evitar estos males, se justifican con la dialéctica social. El maestro Samael nos dice: todo movimiento es coesencial al sonido. Donde quiera que existe el movimiento, existe el sonido. Las aves en su vuelo emiten un sonido imperceptible para el oído humano. Los elementos naturales como el agua emiten sus propios sonidos, actuando como un bálsamo sanador que calma las tensiones de la vida estresante. En la antigua China, dos hermanos gemelos descubrieron que el universo tiene 49 notas. Para reproducirlas inventaron un precioso instrumento con esas mismas notas. Hicieron pasar un rayo coloreado del prisma solar a través de las notas musicales. También pasaron un color determinado del prisma, en su aspecto positivo, sobre un pedazo de bambú, y el pedazo de bambú se tiñó inmediatamente de ese color. La ley del Ekta-para-Parshinok, o ley del 7, y la ley del Triamat-Chicano, o ley del 3, constituyen el fundamento sobre el cual se sostiene el universo, donde se combinan sonidos y colores. La síntesis de las 49 notas del universo es el sonido nidyo-ganciano. Él constituye la nota síntesis de la Tierra y vibra en el cerebro de cada uno de nosotros. El conjunto de todos los sonidos que se producen en el globo planetario vienen a dar una nota síntesis en el coro inmenso del espacio estrellado. Cada mundo tiene su nota clave. El conjunto de todas las notas claves del infinito forman la orquestación inefable de las esferas. Esta es la música de la que nos hablaba Pitágoras. Si un músico tocando un instrumento diera con la nota clave de un hombre y si se prolongara esa nota hasta el máximo, entonces ese hombre moriría instantáneamente. Todas las celdillas del sonido humano se sostienen por el verbo, por el sonido. Se dice en la Biblia que cuando Josué tocó la trompeta, cayeron los muros de Jericó, pues Josué dio con la nota clave de esos muros. En astrología, la laringe es el útero donde se gesta la palabra. Por ello se le asocia con la vaca sagrada celeste en cuyas entrañas gesta a los hombres, bestias, mundos, estrellas y galaxias. La vaca sagrada es esposa del toro sagrado Apis, que representa al espíritu que se mueve en las aguas caóticas del primer instante, a el eterno masculino. La constelación de Tauro gobierna la laringe. El universo fue creado por el ejército de la voz, por la estirpe sagrada de los Elohim, por la gran palabra, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Cuando el fuego sagrado llega a la laringe creadora, el hombre puede crear con el poder de la palabra. Entonces los elementales de la naturaleza obedecen a quien sepa manejar las leyes cósmicas.
Las palabras divinales, las palabras sublimes, armónicas, melodiosas y rítmicas, producen transmutaciones sexuales plenas de gloria. A la combinación fonética hecha con sabiduría, a la sabia combinación de las letras, cuyos sonidos determinan efectos espirituales concretos, se les llama mantras. Cuando el neófito comienza a hablar en el lenguaje cósmico universal, es porque se ha hecho un cambio de conciencia. Eso solo es posible con el fuego del Kundalini y la disolución del ego. Los mantras ayudan a despertar facultades. Como consecuencia del trabajo interno, podremos utilizar legítimamente los poderes ocultos para nosotros mismos o para ayudar a la humanidad. Así, hay gran número de mantras para salir conscientemente al astral, o para dominar el fuego, al aire, a las aguas o a la perfumada tierra. Existen poderosos mantras para adquirir la capacidad de defensa contra las entidades tenebrosas que moran tanto en nuestro inconsciente como en los planos inferiores del planeta. Lamentablemente, hoy no se da la importancia que tienen estos aspectos. A través del mal uso del verbo y la identificación con la música subjetiva, somos víctimas de nuestras propias creaciones. Estas creaciones mentales son las que nos absorben las energías y nos tienen esclavizados, sumiéndonos en un sueño del que cada vez es más difícil despertar. También hay mantras para invocar a las fuerzas solares que habitan en los planos superiores de la creación. Con la ayuda de estos seres lograremos superar todas las oposiciones que el aspirante a la luz debe vencer. El Dr. Kurt Heller, maestro Wiracocha, médico alemán y gran conocedor de los temas metafísicos, refiriéndose a los sonidos, dice: las consonantes no son tonos, son ruidos, y solo en unión de vocal y consonante resultan en armonía. Es un principio de ocultismo que todo tiene su aura peculiar, su irradiación áurica. Esta está provocada por la glándula tiroides. Tal principio viene a cumplirse en la acción de la palabra. Cuando una persona pronuncia una palabra, observamos inmediatamente cómo se extiende y propaga el aura de la palabra pronunciada. El sonido que escuchamos es el cuerpo material de la misma. Por tanto, el verbo tiene el poder de espiritualizar o materializar. La palabra cubre, sobre quien la pronuncia, sus efectos, bien sean materiales o espirituales. Las palabras actúan por la significación que guardan, como una expresión del pensamiento, y por el sonido que conmueve el astral con su impulso energético, dejando una huella ya sea positiva o negativa. En los conciertos de música moderna vemos a las multitudes que actúan al unísono, no importa si comprenden o no lo que se diga, pues el impulso vibratorio de la palabra y de la música hace que se actúe según la huella marcada. Bien sabe el mago que el sonido tiene el poder de transformar cualquier medio ambiente. El alquimista, conocedor de la palabra, siempre la usó con moderación. La palabra es una responsabilidad en el ser humano. Con ella podemos bendecir o maldecir. Tan malo es hablar cuando hay que callar, como callar cuando hay que hablar. Todas las manifestaciones colectivas invitan al olvido de sí mismos. Si no estamos alerta, reaccionamos gregariamente y nos dejamos llevar por las circunstancias.
No permitamos que la identificación nos haga actuar egoicamente y justiciemos el verdadero valor de cada palabra, tanto de quien la emite como de quien la recibe, pues ¿cuánto pesa la palabra tonelada? Los fenómenos naturales, los mantras y la música clásica activan el centro emocional de tipo superior, provocando en nuestra anatomía oculta un fluir de energías desconocidas para el común de las gentes. La luna, la vieja Selene, ejerce un influjo hipnótico y mecánico en el comportamiento humano. Ella utiliza los resortes de la naturaleza animal en la rueda del samsara. Ella es responsable de que estemos inmersos en el mundo ilusorio de los deseos, anulando el valor y el poder que la música clásica y la palabra tuviera en otros tiempos. Los estudiantes gnósticos debemos cuidarnos de esa música que nos despierta las bajas pasiones, melodías y cancioncillas populares que van dirigidas a descargarnos de la energía creadora. Debemos estar alerta y no dejarnos seducir por el vicio, porque los tenebrosos se aprovecharán para desviarnos, desmoralizarnos y apartarnos del recto camino de la gnosis. Ellos se valen de la música gris, hecha con la intención de especular. Su influencia hace cambiar los estados emocionales de depresivos a eufóricos, jugando con los sentimientos y llevando al ser humano al sueño conscientivo. Hay que revolucionarse contra el sonambulismo de la sociedad actual. Se requieren superesfuerzos debidamente orientados para encontrar la salida del laberinto psicodélico en el que nos encontramos. Y para contrarrestar sus influencias, iniciados como Beethoven o Mozart, trajeron la música celestial de los mundos internos, plasmada en sus sinfonías o en sus óperas, como la flauta encantada, que narra una iniciación egipcia. Baco, Demeter, Orfeo, el niño Hércules y todas las fuerzas del Olimpo se unifican con el poder de la música para ayudarnos a elevar el nivel vibratorio de nuestras almas. En el despertar de la conciencia es insustituible el poder de la música y de la palabra. Ellos actúan como catalizadores de los poderes del alma, vigorizándolos y cristalizándolos en los cuerpos solares. El sonido armonioso y mántrico proporciona grandes beneficios, tanto físicos como espirituales, que han sido científicamente comprobados, concediéndonos vida, salud, fuerza y triunfo. Tras estudiar a fondo el ADN, un grupo de investigadores rusos, formados por científicos de diversas especialidades, entre ellos genetistas y lingüistas, han llegado a la conclusión de que el ADN puede ser modificado mediante sonidos y frecuencias, y por lo tanto por las palabras. La música apropiada aporta los siguientes beneficios: combate el nerviosismo, el insomnio, el estrés y las cefaleas, hace más lenta y profunda la respiración, aumenta la resistencia ante las excitaciones sensoriales, permitiendo mayor dominio de las fuerzas afectivas. Ayuda a cambiar nuestro paradigma, llevándonos a trascender aspectos materiales y valorando más los espirituales. Previene las enfermedades cardíacas, la neurosis y por lo tanto las enfermedades psicosomáticas. Nos da la capacidad para enfrentarnos contra nuestro propio subconsciente y liberar a la conciencia. Según científicos rusos, el ADN se expresa a través de ondas solitónicas, ondas que pueden almacenar información durante mucho tiempo,
y son capaces de propagarse sin deformarse a grandes distancias. Está comprobado que nuestro ADN es como un bioordenador capaz de recoger y transmitir información de su entorno a través de ondas, a partir de las cuales pueden modificarse los patrones de comportamiento de las células mediante el sonido. Si el ADN entiende ciertas frecuencias, entonces se puede establecer un tipo de intercambio de información con él. Así como las palabras y la música son capaces de alterar la estructura molecular del agua, también el sonido de los cuencos de cuarzo pueden curar el cáncer. Las últimas investigaciones científicas están corroborando el poder de la musicoterapia y también de por qué funcionan las afirmaciones positivas o los mantras y, como consecuencia, el poder de la oración. Compartiendo con los maestros espirituales lo que desde hace miles de años vienen insistiendo en la posibilidad de la transformación metafísica del hombre mediante la propia voluntad y la ayuda del verbo. Porque nos hablan de una comunicación a nivel cuántico con nuestro ADN que rompería las barreras del espacio y del tiempo. Es lo que confirmaría la visión holística de un ser humano interrelacionado con toda la creación. Dice el maestro Samael: si uno se propone en la vida realizar un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente con la nota do, proseguirá con la re y llegará hasta mi. Al llegar a esta parte tendrá dificultades porque hay una pausa entre mi y fa. Y prosigue. Es cuando la corriente del sonido tiende a regresar al punto de partida original, y como consecuencia es apenas normal que el esfuerzo inicial decline, que el proyecto que se puso en marcha zozobre. Pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la pauta que va desde mi hasta fa, es obvio que se mantendrá en línea recta y hasta ascendente el impulso inicial, y el proyecto triunfará. Continúa el maestro. Analizando todo esto, vemos que vienen luego las notas fa, sol y la, pero entre la y si hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso inicial, la corriente del sonido regresará al punto de partida original y fracasará el proyecto. Es muy importante para el estudiante gnóstico la comprensión de la corriente del sonido y sus notas musicales, pues según Hermes Trismegistro, como es arriba es abajo, y la naturaleza del sonido se procesa del mismo modo en todos los seres vivos. Hay que darle un shock al sonido entre las notas mi y fa, y otro entre fa y si. Siempre necesitaremos de nuevos shocks en la conciencia para que nos permitan realizar los verdaderos cambios trascendentales. El científico japonés Masao Emoto demostró cómo el efecto de determinados sonidos, palabras, pensamientos y sentimientos pueden alterar la estructura molecular del agua. La técnica que utilizó el científico consiste en exponer al agua a dichos agentes, congelarla y después fotografiar los cristales que se forman por la congelación. Demostrando así que las moléculas del agua en su nacimiento expresan armonía natural, como las cristalizadas en el rocío o en la nieve. Su estado natural es puro y reflejan las leyes de la naturaleza. Las moléculas cristalizadas en la esencia de camomila o manzanilla demuestran del mismo modo una uniformidad estructural propia de su estado, mientras que las moléculas del agua
en un río sucio y contaminado expresan esa misma cualidad que podemos ver a simple vista, igual que las moléculas del agua expuestas a la voz de Adolf Hitler. Quedan así totalmente diferenciadas a las moléculas que se formaron por el sonido positivo de la acción de gracias, que parten de un núcleo más sólido para extenderse en un perímetro de combinaciones felices. Una vez más se demostró lo positivo cuando el Dr. Emoto colocó agua entre dos altavoces que emitían el sonido de una oración, y después de algún tiempo congeló el agua y fotografió los cristales que se formaron. Las moléculas del agua expuestas a la energía del sonido del aria para cuerda en sol de Bach expresaron la perfección matemática del arte de la música. Pero por el contrario, la misma molécula de agua que fue expuesta al sonido positivo se le influenció con el sonido de un rock de heavy metal, expresando distorsión total de configuración. Más crispada si cabe, se encontró la expresión desfragmentada y temerosa de la molécula del agua expuesta ante la influencia de una amenaza de muerte. El amor y la admiración que provocan las sinfonías de Beethoven o las composiciones de los maestros clásicos de la música, así como la oración y los mantras, producen cristalizaciones llenas de luz. La naturaleza entera es la expresión límpida de Dios. Ella nos recuerda en múltiples formas que debemos imitarla, ser conscientes de nuestro poder y calibrar el efecto de nuestro verbo. No debemos olvidar que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de un 70% de agua. Nuestra estructura molecular es, por lo tanto, susceptible de cambios. Si un simple muchas gracias cambia una molécula de agua, ¿qué será una oración? Con palabras de amor o de fraternidad, de valentía o de amistad. ¿Qué poder tiene el sonido recorriendo nuestro cuerpo cargado de agua? El experimento físico demuestra que si este efecto ocurre fuera de nuestro cuerpo físico, ocurrirá también dentro. Las palabras llevan una carga, positiva o negativa. Todo depende de con cuál nos sintonicemos. Y es con esa carga con la que la gente puede sanar o enfermar. Con agua cargada de energía mala y destructiva, perdemos la salud. Con agua cargada de energía positiva, se equilibran los sonidos de la salud. Igual que el agua sucia hace mal a la salud, los pensamientos y las palabras ruines también lo hacen. ¿Cuál es la molécula que queremos llevar dentro de nosotros? ¿La molécula de los buenos sentimientos o la de los malos sentimientos? Si habláramos en lengua de oro, entonces el fuego, el aire, las aguas y la tierra nos obedecerían. Seríamos verdaderos dioses. Si habláramos a una montaña en lengua sagrada y le ordenásemos desintegrarse, la montaña saltaría hecha pedazos.